Muy buenas noches, El Salvador. Una vez más, señores, es un placer dar la bienvenida a esta su casa, Canal 33 de 8 en punto, para disfrutar noche tras noche esta su entrevista. Señores, esta noche vamos a conversar de temas que ya adelantábamos en nuestro enlace con Teleprensa. El traslado del expresidente Francisco Flores a un nosocomio. Vamos a conocer cuáles fueron las razones por las cuales Medicina Legal en alguna manera instruyó a las autoridades, y obviamente es una decisión que tomará el juez correspondiente, primero de instrucción de la jurisdicción de San Salvador, el licenciado Levi Italmir. Conversaremos vía telefónica con el doctor de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña. Conoceremos también qué opinan nuestros analistas de los jueves sobre la emergencia ambiental en Mexicanos. Y DICON cerró, ¿por qué? Resolución de la Sala de lo Constitucional o la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso y más vamos a desarrollarlo más adelante. Antes, señores, acompáñenos a saludar, a darle la bienvenida a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra, y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos dándole la bienvenida a estos señorones del jueves. Hablamos del padre José María Tojeira. Padre, un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal? Saludos a todos. El doctor Héctor Dada Iresi. Doctorazo, un gusto. Buenas noches, Sergio, y buenas noches a la querida audiencia y a los amigos que están aquí. Y el doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto. Buenas noches, un saludo como siempre. Bueno, quiero disculpar momentáneamente, no sé si la lluvia al final no nos ha traído a don Dagoberto Gutiérrez o es la falta de semita que se dio cuenta y al final no vino. Don Dago, un abrazo, lo esperamos pronto si puede venir. Vamos, señores, a arrancar rápidamente hablando de el traslado a un nosocomio del expresidente Francisco Flores. Y es que les comento rápidamente porque esto fue lo que dijeron en el tema de la salud del exmandatario. Cuando salga deberían ver las condiciones en las que seguirá detenido. De lo contrario, van a tener a un mártir. La trombosis, esto lo dijeron autoridades de medicina legal, más adelante las vamos a corroborar, se ha producido probablemente porque el ambiente no es mejor. Si vuelve a las mismas condiciones, probablemente volvería a sucederle otra trombosis. Esto es una enfermedad real. Las autoridades deberían de tratar de hacer más humanas las condiciones de los internos. Arranco con usted, padre. Fíjese bien, estamos hablando de una celda de la División Antinarcóticos, no de una Bartolina, ni tampoco de un penal. Si estas no son las condiciones, ¿qué condiciones tienen en un penal? Por el hacinamiento, por no alimentarse muy bien, y como obviamente su servidor dice lo que tiene que hacer y no lo que les gustaría escuchar, tenía una caminadora ahí adentro. ¿Qué pasó con eso? Bueno, déjame dar un saludo antes, porque hay unos alumnos de Fray Martín de Porres, una escuela ahí en la Santa Marta, que siempre miran este programa y me han pedido que los salude, y al abuelo de uno de ellos, el ingeniero Valencia, entonces mandamos un saludo. Bueno, sobre esto, miren, cuando un médico dice que alguien está enfermo y cuando ese médico además es de medicina legal, creo que hay que creerle. Entonces, hay que tomarse en serio el asunto. Y las cárceles no son para torturar a la gente ni para mantenerla enferma o arriesgando su vida dentro de la cárcel. Entonces, a mí me parece bien que lleven al presidente Flores al hospital, ¿verdad? Dicho esto, hay una gran desconfianza en el país porque hay demasiada costumbre que los poderosos, cuando los meten presos, van al hospital.
Es lamentable que precisamente por esa costumbre se indigne la gente después cuando mandan al hospital a alguien. Yo creo que es injusto indignarse cuando una persona tiene una tromboflebitis en una pierna que evidentemente es muy peligrosa. También la otra cuestión es que ojalá Medicina Legal hiciera este tipo de trabajo que ha hecho con Flores con la misma agilidad con todos los reos de todos los penales del país. En nuestros penales hay reos, hay enfermos, hay locos, hay enfermos crónicos, hay personas que no deberían estar, y la lentitud para reconocerles sus enfermedades, para sacarlos, aunque sea por misericordia y por piedad que se merece todo tipo de persona, son sumamente lentas. Entonces yo creo que también este caso debía constituirse en un argumento de urgencia para atender mejor la salud de los presos, especialmente en casos difíciles, que los hay, igual que lo ha habido en el caso del expresidente Flores. Perfecto. Bueno, señores, ya lo habíamos adelantado. Es un gusto en 8 en punto darle la bienvenida vía telefónica al doctor Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal. Buenas noches, doctor. Un gusto que nos acompañe. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a los distinguidos panelistas. Un placer, doctor. Bueno, consultarle en primer lugar sobre el reconocimiento de salud que se le practicara este día al expresidente de la República, Francisco Flores. ¿Cómo es que se da esto y quién es dentro de la institución que practica este reconocimiento, doctor? Sí, cómo no, licenciado. Tal vez valga la pena aclararlo. Fue el día de antier que Medicina Legal lo practicó, y todos los reconocimientos que hace Medicina Legal los hace porque no puede actuar de oficio, y esta es la razón por la que algunas veces, aunque nosotros quisiéramos ser más rápidos en nuestras acciones, pues no podemos actuar si no es que el juez o la jueza de la causa ordenan un reconocimiento médico. Pero cada vez que un juez o un juzgado ha ordenado un reconocimiento médico, pues Medicina Legal lo ha hecho. De hecho, el promedio es más o menos 2 reconocimientos al día en los penales de la República. En ese sentido, lo que se encontró, digamos, hace un par de días fue un trombo en la pierna derecha del licenciado Flores. Y este trombo, que es un coágulo de sangre, pues básicamente tiene el riesgo de que eventualmente puede llegar a desprenderse y producir una embolia, es decir, un tapón, que si llega al pulmón, pues va a producir una tromboembolia pulmonar. Si llega al cerebro, va a producir una embolia cerebral, y si llega al corazón, pues va a producir un infarto cerebral, cardíaco. De manera que no es que esto esté pasando, esto puede pasar. Lo que sí está ocurriendo es que hay una trombosis profunda, y la realidad es que la obligación de Medicina Legal, de acuerdo a lo que el juzgado ha solicitado, es informarlo, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y la realidad pues es que no tenemos ningún interés en tener a alguien afuera de la cárcel, pero tampoco tener a alguien fuera de un hospital si es que de verdad lo necesita. Tal vez vale la pena, licenciado, aclarar que esta es la segunda evaluación. Correcto. Que en este caso hace Medicina Legal, siempre por petición del tribunal, que la primera intervención de Medicina Legal fue hace más de un mes, y que en esa ocasión Medicina Legal concluyó que él estaba bien de salud y que no necesitaba estar hospitalizado en esta ocasión, y por eso las conclusiones. ¿Han cambiado las condiciones que generaron en su momento, en la primera evaluación que el galeno de Medicina Legal realizó sobre el exmandatario? ¿Han cambiado las condiciones hoy por hoy para que él pueda ser trasladado, según me comunican, ya a un hospital a escasas cuadras de este canal acá en el Paseo General Escalón, doctor? Bueno, nosotros, otra cosa que es importante aclarar, cuando este servidor llega a la dirección,
pues una de las primeras cosas que hace es modificar la estructura, cómo se trabaja, digamos, en medicina legal, de tal manera que se pierda el parámetro piramidal, de tal suerte que el director no sepa quién es, ni pueda ordenar quién es la persona, el médico que va a llegar a hacer un dictamen, y tenga la posibilidad de incidir sobre ese dictamen para evitar cualquier tipo de corrupción. De manera que quien habla en este momento se enteró del diagnóstico, digamos, de medicina legal sobre el caso Flores una vez se había practicado el reconocimiento y no antes. De hecho, ningún médico podría haber sabido quién iba a ser el que iba a hacer el reconocimiento para evitar corrupciones. ¿Sería y del imposible? otro lado, tampoco nosotros decidimos en qué hospital va a estar alguien. Eso lo decide pues el juez y las partes en cuestión. De manera que las condiciones han cambiado. Sí, se han cambiado. El licenciado Flores, entiendo, tiene un cuadro de una trombosis antigua y la situación del encierro penitenciario en el que se encuentra pues no es el más adecuado, y probablemente esto ha incidido o ha tenido que ver en que la trombosis se haya exacerbado, y en este momento pues la situación de salud es grave, pues, o sea, no está en paso de muerte, pero digámoslo así, grave. Ok, doctor, bueno, estas son imágenes, amigos televidentes, del momento en el cual fue trasladado el exmandatario al nosocomio en Comento. Doctor, una pregunta pero muy específica, porque ciertamente esta entrevista sirve como para despejar dudas. Hay mucho escepticismo, no solamente en los políticos, sino que en la población salvadoreña, que se expresa una vez más un exfuncionario que recibe de alguna u otra forma algún tipo de privilegio, y quiero ser bien puntual en esto. Doctor, él tenía una caminadora para ejercitarse, algo que le fue autorizado por el juez correspondiente. Mi pregunta puntual es necesario, bajo el dictamen médico que usted acaba de plantear, que el exmandatario permanezca en un hospital, o tranquilamente le podemos llevar el hospital a la Bartolina? No, es que el problema de nuestro país en este momento, entre otros, resulta que tenemos tal cantidad de odio, la mitad A por la mitad B, que ya no alcanzamos a ver las cosas en la dimensión real en que ocurren. Entonces nos cae tan mal la otra mitad que lo que queremos es una especie de venganza incierta por algo que no comprendemos. Estamos hablando de un cuadro médico, de un cuadro real. No estamos hablando de una de esas hipertensiones sui generis que aparecen en El Salvador cada vez que un personaje de cuello blanco es detenido, y que de repente los defensores dicen que se siente enfermo y aparece con alguna cosa. De hecho, medicina legal en este periodo, por lo menos en que yo he estado al frente, realmente ha sido muy rechazante, digamos, esta expresión de este tipo de componendas. En el pasado las haya habido, pues no lo puedo asegurar, pero hoy por hoy no es cierto que medicina legal se preste a estas cosas. Y de hecho yo espero que cuando yo ya me vaya tampoco se pueda, dada la condición que se ha cambiado, y yo le comentaba hace un rato. Perfecto. Una última pregunta, doctor, y es que reitero nuevamente, hay ciertas personas que tienen mucho escepticismo, y le planteo por qué. Porque el juez de instrucción acaba de dar 4 meses más que pidió la parte querellante, pero la fiscalía no está cómoda y ha apelado ante la Cámara pidiendo 6 meses, porque es un tiempo prudencial para investigar, pero los 4 meses caen precisamente en el inicio del mes del otro año, que se van a celebrar los comicios electorales. Entonces, todos estos elementos se integran y llaman la atención. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tendría que estar el exmandatario en un nosocomio para que él pueda retornar a una Bartolina como la dan? Fíjense, licenciado, que nosotros no hablamos de meses, hablamos de días. Es decir, nosotros estamos diciendo que debe ser evaluado en 72 horas.
72 horas para ver cómo ha sido la evolución, porque una cosa es que exista la trombosis en este instante y otra cosa es cuál es la conducta que se va a seguir. No le podríamos decir nosotros si va a ser un acto quirúrgico o si va a ser un acto de ¿cómo se dice eso? De quitar la coagulación, perdón, es que estaba recibiendo una llamada en el otro lado, de disolver, coagulación, correcto. O qué es lo que va a pasar, pues dependiendo de la conducta que el médico decida, así pues se podría tomar más o menos días, pero en 72 horas es la sugerencia de medicina legal. Nosotros pues estaríamos haciendo otra evaluación, y las evaluaciones cada tiempo prudencial para ver si esto pues amerita o no continuar hospitalizado. Perfecto, doctor, mil gracias por el tiempo destinado a esta su entrevista, y por supuesto más adelante lo estaremos nuevamente requiriendo para que la población salvadoreña pueda conocer, pero sobre otros conceptos, sobre no solamente este tema, sino que otros temas que seguramente usted nos podrá ilustrar. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy para servirle. Muchísimas gracias y un abrazo. Buenas noches, señores. Reacciones, ¿quiere? Bueno, quédese con nosotros. Vamos a una pausa. Al regresar, vamos a oír el análisis luego de los conceptos emitidos acá en esta su entrevista de los caballeros que nos acompañan esta noche. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, infinitamente agradecidos porque usted sigue en sintonía. Su entrevista 8 en punto. El segundo segmento, gracias a Fede Cases. No dejes pasar la oportunidad que has estado esperándote. Asóciate a la red de cooperativas Fede Cases y descubre todas las oportunidades que te están esperando. Continuamos, señores. Nos incorporamos aquí con los caballeros de la noche de los jueves. Y bueno, luego de escuchar los conceptos que el doctor Miguel Fortín Magaña, director de Medicina Legal, ha emitido, voy con usted, doctor Héctor Dada Iresi. Mire, en primer lugar, no tengo ninguna capacidad profesional y ninguna razón para poner en duda las palabras del doctor Fortín. Es el médico que hizo el examen, tal como él dice, quien debe haber dado el dictamen. Ojalá el dictamen sea el correcto por razón de la institucionalidad del país. Creo que el caso del presidente Flores es un caso que genera demasiadas pasiones, porque hay un montón de ángulos extraños en todo el proceso y eso genera desconfianza en la gente, en un ambiente en el que yo no diría que es el odio de un sector contra el otro, sino en esa práctica de los medios digitales en que la gente, aprovechando el relativo anonimato del medio, comienza más a intercambiar insultos que a intercambiar razonamientos. Pero además, el mal uso del instrumento de que el reo enfermo tiene derecho a tener hospitalización adecuada, que se ha hecho. El doctor Fortín mismo aceptó que ha habido un abuso de esa práctica. Él dice que en su periodo no se ha hecho, pero él mismo refirió a las altas tensiones sorpresivas que a ciertos funcionarios les ha dado en el momento de estar en el tribunal, y a los que han dejado en libertad ya no regresan al hospital, ¿verdad? Donde se suponía que tenían que seguir indefinidamente, sino que se van a su casa directamente. El abuso de un instrumento legal genera desconfianza en la población y eso es bastante peligroso en un país que todavía tiene una institucionalidad bastante débil. Yo creo que además hay que darse cuenta que el presidente Flores no es un no es un reo condenado. Y aunque estuviera condenado, no deja de ser una persona que requiere el respeto que toda persona debe tener. Así sea un delincuente, todas las personas merecen respeto. Y esperemos, reitero, que en este caso se esté procediendo correctamente.
Yo le tomo la palabra al doctor Fortín que se va a actuar con seriedad. También hay que decir, el abogado del presidente Flores, del expresidente Flores, ha dicho cosas bastante incorrectas, como decir que el desprecio con el que habló del Hospital Rosales me parece absolutamente inadecuado como para dar una buena imagen de lo que está pasando con su poderdante. Se refirió de una manera tan despectiva a la capacidad del hospital para tratar una trombosis del Hospital Rosales, y el juez que dijo que eso depende del poder económico del reo, ¿verdad? ¿A dónde se va? Hay formas de decir las cosas, ¿verdad?, que no sean tan chocantes y ofensivas para la población que no tiene los recursos adecuados y tiene que llegar a esos lugares. Creo que todos tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje que usamos y exigir el cumplimiento de la institucionalidad en vez de estar generando más aristas que no debe tener este caso. Ya es un hecho sin precedente que tengamos un presidente preso mientras es enjuiciado por una corrupción de la que yo estoy absolutamente convencido de que no es el único responsable, y todavía estoy esperando que aparezcan todos los demás que se beneficiaron de una manera u otra del dinero cuyo destino se desvió a favor de actividades que no estaban supuestas en el compromiso que el gobierno tenía con Taiwán. Don Oscar, por favor. Bueno, quizá yo me uno al pensamiento de mis colegas y decir que este caso del expresidente Flores es un caso emblemático. Y es un caso emblemático que todo lo que acontezca alrededor del caso va a tener una implicación política, y algunos pueden tener pretensión electoral también en esto. En este caso hemos visto que, bien o mal, a muchos nos gusta bastante, a otros les gusta poco, las instituciones han funcionado. La Fiscalía con sus limitaciones, los jueces, la policía, el Instituto de Medicina Legal, cada quien dentro de sus responsabilidades haciendo lo que les compete y lo que han querido hacer dentro de lo que cabe en esta situación. Fue Medicina Legal quien certificó hace un mes que el expresidente Flores estaba bien de salud. Hoy es Medicina Legal quien está certificando que el expresidente está mal de salud. Sobre esto, técnicamente uno puede decir, ¿verdad?, cuánto necesita un paciente, en el caso del expresidente Flores, para generar un trombo, como dicen los médicos, para generar un estado crítico como este. Pero al margen de eso, lo bueno es que las instituciones están funcionando, y lo bueno es que hay interés en la opinión pública por seguir de cerca esto, porque también hay una pedagogía política en todo esto. Qué cosas deben hacerse, qué cosas no deben hacerse, qué cosas hay que evitar, qué cosas hay que promover. Es obvio que hay que promover que las instituciones funcionen, es obvio que no hay que robarse el dinero del pueblo, ¿verdad? Y también es obvio que hay que exigir que a los otros que también se han llevado los recursos hay que buscarlos, así de sencillo, de cualquier color político, ¿verdad? Lo otro es que lo que nos está diciendo Medicina Legal es un caso delicado, porque una trombosis puede plantear un riesgo inminente de una necrosis, una embolia o un infarto, y eso tendría implicación política, independientemente de que sectores de la población y grupos políticos pueden tener una opinión diferente en esto. Para algunos, la situación de salud del expresidente Flores es algo indiferente, que no les va ni les viene. Para otros es una situación de preocupación, como los grupos familiares, por ejemplo, o los grupos políticamente afines al expresidente. Pero también hay grupos, ¿verdad?, que se mueven bajo la figura del odio y que pueden disfrutar una situación como esta y desear que puedan acontecer cosas peores. Pero no hay que olvidar, ¿verdad?, que un daño grave a la salud del expresidente va a tener implicación política, porque la muerte de un expresidente en las condiciones como las que se está hablando tiene implicación política de uno o en otro sentido.
Y eso también hay que pensarlo. Lo más que yo puedo decir es de que hay que mantenerse prudente, hay que mantenerse observando, hay que mantenerse humanitario y hay que mantenerse orientador. Lo que sí yo le puedo pedir a mucha gente es que no caigamos en la espiral del odio y querer disfrutar algo que no se debe disfrutar. Perfecto. Otra pausa, señores, realizamos acá en 8 en punto. Quédese con nosotros, volvemos en segundos. Señores, estamos de regreso, cambiamos de tema. Vamos a hablar sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en verificar si en efecto la empresa DICON, que ya nosotros esta semana y al inicio de esta semana dimos a conocer un comunicado que ellos sacaron, obviamente como medio responsable, el día martes, noche de rectores, usted recordará. Luego, la Superintendencia del Sistema Financiero verificó lo conveniente y en efecto determinó de que lo conveniente era de que DICON cerrara temporalmente, y lo han dicho ellos responsablemente. ¿Por qué? Porque es aquello que nosotros conocemos como el habeas data, el proteger los datos personales. Padre Tojeira, por favor. Bueno, lo de DICON sale una vez más, de otra manera, pero parecido al caso de Flores, algo que es raíz aquí, ¿verdad? El desprecio de la dignidad humana, es decir, solo se respeta al poderoso, ¿verdad? Es decir, utilizar datos de las personas como le da la gana a uno, no se puede hacer. Es que es al servicio de los bancos, es que los bancos son la economía o la sangre. No, es decir, la persona está por encima de los bancos y la persona está por encima de cualquier necesidad o institución, etcétera, ¿verdad? Tiene sus derechos y no se le pueden violar. Y el derecho a la intimidad, a ser dueño de los propios datos, es un derecho básico, ¿verdad? A no ser que sea un hombre peligroso, que esté fichado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero andar jugando con los datos de las personas es increíble. A la UCA llegaron una vez tratando de comprar los datos, ¿verdad? Y se les mandó a donde se les debía mandar, ¿verdad? Es decir, fuera de la UCA inmediatamente. Pero hay gente que cree que con dinero puede conseguir los datos que le da la gana. Eso, y para ponerlos al servicio del dinero, es decir, para venderlos además. Eso no puede ser, ¿verdad? A mí me alegra mucho que la Sala de lo Constitucional haya tomado esta medida y que la superintendencia esté también encima, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso es muy positivo. En el caso de Flores comentábamos lo mismo, ¿verdad? Es decir, bueno, esta es una persona importante y con recursos y el sistema judicial funciona perfectamente. Es decir, tiene cáncer una persona y hay que tardar un par de meses para conseguir permiso que vaya al hospital, que eso ha pasado y ha pasado relativamente recientemente, es decir, durante el gobierno pasado al menos me consta de varios casos, algunos de ellos atendidos por el IDUCA. Entonces, digo, lo que hay que hacer es respetar la dignidad de la persona, ¿verdad? Y tenemos la tradición de que no. Y también por eso mismo a veces hay estas reacciones de odio que estábamos comentando, ¿verdad? O de acudir al castigo, a hundir a la persona, es decir, porque como uno siente que la dignidad de la persona no se respeta adecuadamente, pues genera la respuesta del mismo estilo, de irrespetar la dignidad de otros. En eso yo creo que tenemos que crecer y estos pasos, como lo de DICON, son pasos importantes a favor de entender la necesidad de mayor respeto a la dignidad de la persona humana. Perfecto. Señores, bueno, les voy a los dos, tanto al doctor Godoy como al doctor Dada Iresi. Esta semana un rector, Noche de Rectores, dijo algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y es que obviamente vienen a incentivar el intelecto. Uno de ellos, doctores, decía, mire, a mí me llama la atención particularmente porque los políticos arremeten contra la Sala de lo Constitucional por la mayoría de resoluciones, por no decir todas, pero esta rápidamente la han ejecutado y dejaban de una u otra forma entrever con otros amigos televidentes que han estado mandándome mensajes donde ojalá, señores, no se trate de un cierre para tratar de favorecer a otra empresa recuperadora de mora o que también se dedica a lo mismo, muy allegada a ciertos círculos o argollas del gobierno pasado. Lo dijeron unos amigos, no lo dije yo. Doctor, voy con usted. Mejor el doctor. Bueno, no es igual. Mire,
El problema de los datos es un problema universal en este momento. Y no comenzó hace poco, sino se recuerda que se descubrió que una empresa estaba vendiendo datos en Guatemala hace varios años y que se armó un escándalo y allí comenzó el problema de defender el habeas data, como usted lo llamó jurídicamente. Creo que ese es un tema crucial que hay que tomar con suma seriedad. Y lo tenemos que tomar seriamente, no solo si somos gente de esas empresas que recolectan datos, sino que uno debe exigir el respeto a la privacidad de sus propios datos. Sí. El caso de DICOM es un caso que yo he seguido a través del secretario general de Cambio Democrático y diputado de la Asamblea Legislativa, Douglas Avilés, con el que hemos ido conversando progresivamente porque él ha tomado un papel muy importante en esto, como presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea. No había legislación sobre el tema. Se dio una legislación. Esta empresa funcionaba antes de la legislación. Sí, correcto. Tuvo que pedir permiso para acomodarse a la legislación y no lo había obtenido. Me parece que se le dio un permiso provisional para continuar actuando mientras se le daba el permiso. Y aquí la gente dice conflictos de poderes y a mí realmente me agrada que haya divergencias de opinión entre dos salas, aunque las razones pueden no ser correctas, pero cuando hay conflicto entre dos salas y la institucionalidad comienza a funcionar y cada una actúa en su jurisdicción, me parece que la institucionalidad se fortalece. La Sala de lo Contencioso había protegido a DICOM, pero la Sala de lo Constitucional da una orden a la superintendencia que me parece muy clara. Y aquí voy a decir, yo he sido crítico de algunas sentencias de la Sala porque soy enemigo de deificar a nadie. Dios solo hay uno, ¿verdad? Y los 4 magistrados que llaman magníficos no son dioses, son mis amigos, o sea que tienen tantos defectos como yo y quizás más virtudes que yo, pero son seres humanos igual que yo. Pero en este caso creo que la Sala de lo Constitucional actúa adecuadamente y eso es lo que uno tiene que hacer. Además uno puede estar en desacuerdo con la Sala y ese no es un ataque a la Sala, simplemente no pienso como ellos y punto. Y ellos tienen derecho a pensar distinto que yo y yo distinto que ellos. Me parece que la sentencia de la superintendencia es de acuerdo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Yo tendría serias dudas de que la superintendencia haya actuado respondiendo al interés de otra empresa, porque no creo que la Sala, al dar la orden, haya tenido esos intereses. Dado los conflictos de esos mismos magistrados con las personas que usted dice que tendrían interés. Pero no sé, ¿verdad? A las pruebas me remito, pero yo sí creo que es positivo que se haya defendido. Y hoy voy a decir lo mismo que dije con el caso de Francisco Flores. Ojalá se actúe con la misma rigurosidad frente a todas las empresas. Porque lo malo no es haberle dicho de cómo usted está violando la ley, si es que la estaba violando, sino a ellos aplicarle la ley y a otros no. Como se dice popularmente, o todos en el suelo o todos en la cama. Y creo que el interés nacional está en que la ley se cumpla sin excepciones. Entonces, si a DICOM se le aplicó la ley, que se le aplique a las otras empresas. No sé si cumplen o no los requisitos porque no tengo ninguna base para saberlo, pero si no los cumplen, mi amigo Ricardo Perdomo, superintendente financiero, tiene que actuar con la misma drasticidad que actuó contra DICOM. Perfecto. 2 cosas. 1, en la resolución, tácitamente la Sala deja la posibilidad de demandar a la otra sala, según lo vi en un rotativo, número 1. Y número 2, no es que desconfiemos de la institución, es decir, la superintendencia del sistema financiero, sino que del tiempo en que vivimos. Doctor, por favor.
Bueno, hay que decir que esta noticia de la resolución de la sala y la decisión de la superintendencia respecto a DICOM es una noticia que en alguna medida se convierte en una compensación psicológica y en una esperanza para miles y miles de ciudadanos que han sido víctimas del abuso de este tipo de prácticas de manejos inapropiados de la información de los clientes. No olvidemos que el registro de DICOM en muchas ocasiones es casi el equivalente a un registro criminal, que quien está ahí es sospechoso y muy malo, aunque el único problema que ha tenido la gente es dificultad para pagar, donde también tienen responsabilidad las instituciones financieras que no hacen evaluaciones apropiadas del riesgo y otorgan en esa vorágine del mercado financiero, otorgan créditos a veces con una insuficiente base técnica para medir el riesgo. Lo otro es que algunas prácticas de DICOM, si no la mayoría, han sido la expresión nefasta del poder económico de algunas instituciones que han utilizado la información del dolor de la economía de la gente para convertirla en mercancía, una mercancía que se vende cara en el mercado y que sirve a la vez como una práctica de castigo a los pobres, como que ser pobre es pecado. Se hace dinero con la información sobre el dolor de la gente que tiene dificultades serias a veces para pagar, no por mala voluntad, no por intención, sino porque no pueden. Mucha gente toma créditos y en el camino pierde el empleo. O mucha gente toma créditos y en el camino sufren emergencias médicas que los hacen endeudarse más que de la cuenta. Y mucha gente deja de trabajar porque ya no puede trabajar por condiciones de salud. Y DICOM se extendió en este tipo de cosas, castigando más allá de la cuenta. Porque hay gente que tiene 6 meses, 8 meses, 10 meses de haber pagado, se ha vuelto buena paga, se ha vuelto responsable y sigue en el registro del DICOM. Son formas nefastas, repito, de castigar a los pobres. Y en eso las responsabilidades son múltiples, no solo es de DICOM, sino que es del sistema que ha permitido eso y también de instituciones que se vuelven crueles a la hora de evaluar la posibilidad de ayudar a la gente. Pero eso ocurre precisamente en un estado donde no existen oportunidades de otro tipo para que la gente acceda al crédito y tiene que terminar en este tipo de vorágines del mercado. Esto es la dimensión, digamos, psicológica o psicosocial del asunto. Pero también hay una dimensión política que mis colegas en alguna medida lo han esbozado y yo también lo voy a esbozar porque no me voy a atrever a más de eso porque puedo tener consecuencias terribles. Pero en esto hay que ser puntual para decirlo. DICOM ha sido resuelta con mucha rapidez, pero casos, por ejemplo, como el del Canal 11, la actitud del gobierno ha sido retardar. ¿Qué pregunta puede hacerse uno de esto? Quienes hablan de otros intereses, hablan de que la velocidad con que el gobierno accede a cerrar esta institución es una velocidad para sacar del mercado a una corporación, a una entidad de negocios, para facilitar la entrada al mercado de otra institución. Y repito, en esto hay que ser puntual. Y hay que decir lo siguiente: la gente no debe creer o no debería creer que al salir DICOM del mercado no va a ser auscultada, revisada y registrada. Los bancos, las instituciones financieras siempre van por método en el otorgamiento de créditos a investigar récord crediticio. La razón me indica eso. No dudo que otras entidades vayan a entrar al mercado a hacer lo mismo que DICOM. La razón me lo sigue indicando. ¿Cómo? No sé, porque en esto hay que ser puntual. Perfecto. Así como dice Juan Ramón Avelar, me parece muy bien porque ha sido puntualmente usted explícito en sus aseveraciones. Padre, usted quería también abordar ese tema. Solo añadir un poco más al mal manejo de datos que generalmente se hace en nuestro país. Hay
con frecuencia gente, incluso del gobierno o autoridades, que te afirman un dato sin pruebas, ¿verdad? Porque están convencidos de que es cierto, y no se puede hacer eso. Un ministro, un funcionario de antes y de ahora no puede decir fulano de tal es un ladrón o fulano de tal roba. ¿Y tú qué haces? Es decir, y eso lo hemos visto continuamente. No sé si es la fiscalía. Bueno, la fiscalía ha usado datos confidenciales para presionar a personas a declararse culpables. Datos más de tipo personal que no tenían que ver con el delito. Al menos eso leí yo en El Faro y nadie dijo nada. También, yo no sé si la policía o la fiscalía le ha pasado a la Policía de Migración de Estados Unidos datos sobre delitos cometidos aquí, pero no solo sobre delitos, sino sobre faltas que han sido simplemente arregladas en la fiscalía sin que nadie vaya a la cárcel. Y hay gente que tiene visa de Estados Unidos, entra y dice, aquí aparece que usted tuvo un pleito y ese pleito está pendiente. Y dice, pero mire, si chocamos, nos insultamos, nos amenazamos, fuimos a la fiscalía, se arregló la cosa, salimos, no pasó nada. Pues ahí está. ¿Y qué hace eso en migración de Estados Unidos? A mí me parece una falta de respeto, sea la PNC o sea la Fiscalía, no sé cuál de las dos, pero una falta de respeto absoluta al pueblo salvadoreño. Una cosa es que un asesino o que un ladrón internacional, es decir, esté denunciado con Interpol o manifestado, ¿verdad? Lo mismo debían hacer los gringos con nosotros, ¿verdad? También informarnos de los sinvergüenzas de ellos que andan por ahí sueltos. Y nosotros también. Pero digo, por una cosa mínima, una falta, mandar todo el historial que tenemos aquí, da la impresión que se lo mandan a los gringos. Hombre, por Dios. Y además que lo haga un gobierno del FMLN, a mí me da un poco de risa, tanto que han hablado mal de los gringos, ¿verdad? Pero que se hiciera arena es más explicable. Pero digo, a mí me parece vergonzoso. Hay que manejar mejor los datos respetando a la gente. Ok, señores, vamos a una pausa. Rafael Ramos señala, me parece importante, en su participación. Ayer salió en un noticiero que un reo había muerto de insuficiencia renal, porque él no tuvo el mismo privilegio que el expresidente Flores. Señores, pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, no tenemos mucho tiempo, sin embargo es importante terminar este tema, el cual estamos abordando. Doctor, usted quería emitir también algo sobre esto. Insistir en eso, ¿verdad? De que la gente no debe creer que el cierre de DICOM termina con la agonía de los perseguidos por deudas, ¿verdad? O termina con la agonía de quienes estando limpios y quienes teniendo ya la capacidad de estar pagando y manejando bien sus cuentas, que crean que ya terminó todo, ¿verdad? Hay registros y esos registros, más que ahora que se habla de que los datos están en las nubes, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿y quién es la nube? ¿Verdad? Son de las cosas que tienen que quedar en el ambiente y no dudemos de que las instituciones financieras siempre van a seguir investigando los récords crediticios. Algo que dijo el superintendente del sistema financiero que me llamó muchísimo la atención, doctor Dada Iresi, que él dijo, señores, nadie les puede hacer firmar a ustedes un documento para ingresar en conocimiento, escrutinio de tus datos personales a cambio de otorgar cualquier tipo de prerrogativa, como llámese préstamo. Sí, ese es el espíritu de la ley que se dio. O sea, que no vayan a utilizar los bancos como un chantaje. Para que te dé el crédito me tenés que conceder el derecho de dar más información que la que realmente requiere el crédito para ser concedido. Y poder tener datos de la persona que puedan ser manipulados comercialmente. Eso es lo que la ley pretende y eso es lo que dijo el superintendente. Me parece que fue totalmente apegado al texto de la ley. Perfecto. Señores, llegamos al final. Lamentablemente nos tenemos que aguantar hasta el otro jueves para ver a estas señorones acá en el estudio. Padre Tojeira, un gusto haberlo visto. Encantado, un saludo a todos. Doctor Dada Iresi, un placer, Sergio, y buenas noches a la audiencia. Doctor Godoy, gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves. Ok, nos llega el nuevo look que trae ahora hoy. Amigos televidentes de Santana, rojo. Perfecto. Pero no rojo.
No roba. Se viene, señores, solo fútbol a continuación. Quédese con nosotros. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 30 de octubre del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor me bendiga a todos.